qué bueno que ya es lunes, lunes 22 de junio del año 2026. Aquí estamos iniciando esta semana, muy importante semana, elecciones en Colombia. Ganó Abelardo Espriella. Hubo algunas amenazas del candidato opositor de hacer una impugnación de 33.000 mesas. No sé si se produjo, yo creo que no se produjo. Ya Espriella se declaró ganador. De eso vamos a hablar ampliamente porque vamos a conversar desde Colombia precisamente con una persona que estuvo allá en calidad de observador internacional, una persona que ustedes conocen bastante bien, pero quiero saludar primero a nuestra compañera Francis Suero. Buenos días. Hola, muy buenos días amigos televidentes, bienvenidos a su matutino con Cananga. El matutino de Cananga como cada día. Hoy lunes, inicio de la semana, lunes 22 del mes de junio del año 2022. Hoy es Día Internacional de los Bosques Tropicales y República Dominicana se encuentra en el trópico y tenemos bastantes bosques. Es un día muy propicio para evaluar los riesgos que tienen nuestros bosques y los beneficios. Y es que corre riesgo de incendios, de invasores, de construcciones ilegales, de deforestación sobre todo. Y los bosques, tenemos que recordar amigos, los bosques tropicales tienen miles de especies de aves, de mamíferos, de plantas también. Ellos regulan el agua, contrarrestan el cambio climático, o sea, tienen muchos beneficios. Pero vamos a continuar con las informaciones del día de hoy. Cuénteme a ver, señor Darío Cuba, ¿qué tenemos en el Muchas día de hoy? informaciones. Realmente. Mira, caramba, la semana pasada hablamos del incendio que se produjo en Valladolid, Sí, pero no sabíamos que había fallecido una turista sí, bella, una hermosa, italiana bastante, hermosa, 40 años de edad apenas, bastante joven. eh, comenzando la vida, 40 años hoy día. Gracias. Pero ya sí, ya sí, comenzando la vida, 40 años, muy joven, bella, pero eh, hay noticias colaterales que tienen que ver con esto. ¿Ya tenemos nuestro invitado? Ah, perfecto. El, ¿Tú sabes qué es lo penoso? Que se perdieron los documentos y mucho dinero y muchas prendas y mucho de todo en ese incendio. Claro, porque todo el que estaba ahí tenía bienes importantes, Claro que sí. aparte de la dinero, sus pertenencias, joyas, o sea, usted sabe que uno viaja y está en esos hoteles y uno siempre se lleva alguito Sí, 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 por por supuesto. si hay Y alguna tarjetas de crédito. tarjetas de Y los créditos, pero la pasaportes, tarjeta de óyeme. créditos usted llama y la cancela y Sí, nuevamente pero le mientras reponen el tanto, plástico, en un pero país mientras extranjero, en un país extranjero, eh, en medio de una situación óyeme, de riesgo, de salud, de emergencia, que usted pierde todo, realmente donde no tiene a nadie, que usted viene como turista, es pues sí, usted ve a un país donde usted tiene familiares y así, pero normalmente esos turistas aquí no tienen a nadie bueno, y se complica la situación. me avisa cuando estemos listos. Pues sí, entonces la situación es triste, lamentable. Eso nos deja una lección, porque no quiero hablar de otra manera, nos deja una lección y es que las previsiones de aquí en adelante, que sean más, la seguridad que sea un poco más estrecha en términos, porque para que no tomen esto, la competencia, no lo tomen como una parte negativa, porque eso puede ocurrir en cualquier lugar del mundo. Ajá. Bueno, Francis, tenemos con nosotros a el presidente de CAESCO, del Centro de Análisis y Estudios de la Comunicación, José Miguel Otañez, pero que además está en calidad de observador internacional en las elecciones de Colombia recién transcurridas. Así es. Anoche concluyeron,
con él vamos a conversar para que nos oriente y nos dé una panorámica, a pesar de que estuvimos viendo por la televisión, pero no es igual la televisión que tenerlo de la mata a la botella la información. Buenos días, Miguel, y gracias por aceptar conversar con nosotros. Hola Bueno, Miguel, Darío, te buenos días. agradezco. Hola, buenos días. Y le agradezco muchísimo la oportunidad que me dan de llegar a toda su audiencia a través de Cananga Televisión, una plataforma que con la anuencia de Darío, yo también me labró. Sí, también además por Cananga Digital, Canal 75, que está en todo el Cibao y en el resto del mundo. Cananga Digital es paralelo a Cananga Visión. De manera pues que ahí estamos. Miguel, estuviste allá en tu calidad de observador internacional de las elecciones. Por favor, oriéntanos, danos una panorámica y después conversamos con los detalles. Mira, ustedes conocen perfectamente el precedente y los antecedentes de la primera vuelta, que ya anunciaba una sociedad muy fragmentada, un proceso electoral muy polarizado. Bueno, pues así realmente se sentía incluso los días previos a esta segunda vuelta que concluyó, o se desarrolló, mejor dicho, porque no ha concluido, el día de ayer. La gente muy polarizada, con opiniones muy divididas en las calles, y en los centros de votación sí pudimos observar una afluencia importante. Estamos hablando, Darío, de más de 41 millones de personas llamadas a votar el día de ayer. Ellos dicen, según los registros que se tienen hasta ahora, que hay una votación histórica. Esa votación histórica vamos a llamarle de un 63%, es decir, no fue todo el universo que votó, pero sí dicen que hasta ahora ha sido una de las votaciones más altas en en Colombia. Pero también hablamos de más de casi medio millón de votos en blanco. O sea, gente que fue a las urnas y dejó su voto en blanco. Eso también es un poderosísimo mensaje, también una cantidad de votos observados. Pero sí podemos decir con toda sinceridad, tanto por los centros de votación que nosotros como CAESCO y COFLAC observamos, pero también otros que observaron algunos colegas que luego nos reunimos y socializamos la experiencia y las lecciones aprendidas en unos centros y otros, todo fluyó con normalidad hasta ese momento, el día de ayer, es decir, de 8 de la mañana, que se hizo la proclama para la apertura del proceso electoral hasta las 4 de la tarde, que justo te puedo decir que yo estaba en Corferia, que es donde hay la mayor cantidad de centros. Estamos hablando de más de 200 mesas de votación solamente en ese centro. Yo estaba justo ahí cuando dieron las 4 en punto de la tarde y el proceso entonces se cerró. Estaba justo en ese momento cuando comenzaron a abrir las urnas, cuando comenzaron a destruir las boletas electorales que habían quedado sin marcar, es decir, que quedaron sin usar hasta ese momento. Estamos hablando también de un proceso que sorprendentemente, digo sorprendentemente por la experiencia que tenemos de República Dominicana y de otros países, ya en una hora se conocía cuál era en el conteo preliminar. Esto es importante remarcarlo, el conteo preliminar, porque esto, según dicen los especialistas y sobre todo según dice la propia ley, no tiene ninguna vinculación. O sea, es un conteo preliminar. Ya en una hora se conocía quién llevaba la delantera, que es el candidato hoy de la oposición, de extrema derecha, como se ha presentado, ¿verdad? Mantiene todavía una ventaja significativa, ya prácticamente con todas las mesas y todo ese preconteo concluido. ¿Cuál es la composición de las mesas de votaciones? ¿Es similar aquí o cómo funciona allá? Sí, es similar. Lo único que hay nombres distintos, pero es prácticamente similar. Nos podemos imaginar cómo está conformada una mesa electoral en República Dominicana y es prácticamente lo mismo. Sin embargo, hay una figura muy interesante en el recinto, que es la mesa de justicia. La mesa de justicia es, tú eres ciudadano, sientes que tu derecho, de una u otra forma, al ejercicio del sufragio, está siendo vulnerado, está siendo limitado y tú te puedes acercar a esa mesa de justicia y esa mesa de justicia entonces procura tus derechos. Es una figura muy interesante. También están los testigos. Estamos hablando, Darío, y voy a ver el dato acá para no caer en especulaciones ni nada por el estilo. Estamos hablando de unos 300.000 testigos, que es una figura interesante, que son de los partidos políticos
que tienen ahí, como en República Dominicana tienen los delegados, ¿verdad? También aquí en Colombia existe esa figura, pero le llaman testigo. Pero son unas elecciones, o fue un proceso el de ayer altamente observado. Es decir, una cantidad importante de observadores de todos los países, y también las autoridades, un nivel de logística impresionante. Te puedo decir que mucha organización, a pesar del tamaño del proceso electoral y la tensión que se estaba viviendo en ese momento, mantuvieron un liderazgo importante y también un nivel de organización y logística muy particular. Igual la fuerza del orden, la sincronización con los órganos o el ente electoral acá en Colombia, muy organizado también y muy compacto. Esto es importante destacarlo porque nos da una idea de la institucionalidad que tiene Colombia. Aunque uno quizás desde fuera, desde otros países, no lo ve así, pero realmente Colombia tiene instituciones muy fuertes. Y un reflejo de eso, te puedo decir porque lo viví de primera mano, ayer durante el acto de proclama que inició quizás 7:20 de la mañana en la Plaza Bolívar, estuve ahí, estaban los presidentes de las altas cortes, estaba la defensora del pueblo y estaban los organizadores del proceso, la Procuraduría y también el presidente de la República, Gustavo Petro. Ahí todos hablaron. Y lo más interesante, Darío, es que como todos desde la institucionalidad de su posición reafirmaron su compromiso e hicieron los llamados correspondientes, a mente que tenían al presidente de la República ahí que cuando le tocó hacer uso de la palabra, prácticamente habló muy diferente y procurando una postura totalmente diferente a la que tenían esos entes. Es decir, eso habla de la independencia que sienten esos funcionarios públicos y el compromiso que tienen con su función independientemente el presidente de la República esté ahí. Y yo creo que esto es importante entenderlo porque quizás esto marque la historia futura de Colombia. ¿Por qué digo que marque la historia futura de Colombia? Porque quizás esa fortaleza institucional demostrada con ese ejemplo que te acabo de dar, pueda quizás poner los límites a cualquiera de los dos candidatos que resulte vencedores. Y tú preguntarás por qué cuando ya muchos medios han dicho que hay un ganador, Otañez está diciendo cualquiera de los dos candidatos que resulte vencedores. Realmente hoy es que prácticamente comienza el conteo de votos. Dense en cuenta que ningún órgano oficial, sobre todo el que tiene que ver con el proceso electoral, ha declarado un ganador. Y es importante que los medios de comunicación entiendan esto, porque hay percepciones que son difíciles de revertir. Con esto no estoy diciendo que la tendencia electoral que hay en Colombia pueda revertirse, pero creo que es importante que los medios de comunicación hagan un ejercicio didáctico con sus audiencias de enseñarles cómo funcionan los sistemas electorales de los países sobre los cuales ellos están informando para evitar toda desinformación. Que dicho sea de pasada, acá en Colombia la desinformación fue brutal en este proceso electoral. Y creo que es una lección aprendida que lo llevamos nosotros en CAESCO, que aunque lo venimos advirtiendo, el gran daño y la gran crisis que tenemos con la desinformación, creo que es una lección aprendida que vamos a llevarla y vamos a comunicarla a la Junta Central Electoral de República Dominicana para que empiece desde ahora a tomar las medidas necesarias para el proceso electoral que tenemos nosotros en el año 2028. Y me interés precisamente de que el presidente de CAESCO hablara por acá, es para que se vaya aireando todos estos temas y que tenga que ver también con la contabilidad social y la influencia que se tiene o que puede ejercer. Sobre todo, quiero que por favor nos cuente las redes sociales, en qué medida tienen una profunda influencia en términos de desinformar, a pesar de que nuestra Junta Central Electoral ya ha ido formando a los periodistas que cubren esa fuente en entrenarlo para evitar la desinformación. ¿Las redes sociales cómo han influido? Mira, es importante ese insight que das sobre el trabajo que ha hecho la Junta Central Electoral en República Dominicana de trabajar con los medios de comunicación. Eso es importantísimo, muy importante, y hay que destacar ese trabajo que ha hecho la Junta Central Electoral. Sin embargo, es importante que la Junta lo amplíe a toda la población, muy especialmente a los creadores de contenido, que son los que se han adueñado del escenario mediático, no solamente en República Dominicana, sino en todo el planeta. Tú preguntabas de una forma muy certera y muy oportuna, ¿cómo inciden las redes sociales? Recuerden que las redes sociales prácticamente es
aquel ecosistema que está informando y formando la opinión que tienen muchas personas en torno a ciertos acontecimientos, ciertos fenómenos, ciertas personas. Entonces, las redes sociales actúan muchas veces como una cámara eco, es decir, tienden a introducirte en una burbuja informativa donde tú crees que es verdad, que lo que tú estás viendo es la única verdad y es sobre lo único que se está hablando. Además de que tiende a reforzar la opinión que tiene una persona sobre un tema porque le presenta contenidos que van conforme a sus intereses, conforme a su línea de pensamiento y conforme a su dieta informativa y su dieta mediática. Esto es importante que lo entendamos porque el órgano electoral no solamente tiene que ver que se cumplan las regulaciones en torno a la utilización de los medios de comunicación en los procesos de campañas, en los procesos electorales, sino también que ahora tiene que asumir un rol didáctico en alfabetización mediática para que las personas aprendan a, primero, cómo funciona todo el ecosistema mediático, uno, y dos, en ese sentido, aprendan a cómo consumir información para tomar decisiones informadas. Ayer, incluso, los propios votantes nos hablaban a nosotros de la gran desinformación que existía, de si un candidato está bien de salud, si otro candidato no está bien de salud, que si la candidata vicepresidencial del oficialismo tiene tal o cual condición intelectual, y esto y cosas así por el estilo que ayudan a formarse una opinión que mueve al voto y muchas veces no mueve a un voto informado. Entonces es importante que nosotros vayamos viendo esa tendencia que en algún momento puede comenzar a tocar las puertas de República Dominicana de una forma muy abrupta, para entonces comenzar desde ahora a tomar las medidas relativas a esa construcción que nosotros necesitamos de un pensamiento mucho más fuerte, mucho más crítico, que nos mueva a decisiones mejor informadas. Miguel, ¿cómo estás? Francis, de este lado. Un placer, Francis. Colombia, la República de Colombia tiene 32 departamentos o provincias, muy parecido aquí a la República Dominicana. En términos general, esas provincias, ¿cómo fue la cantidad masiva de votos y si todo transcurrió de una forma pacífica o si ocurrieron incidentes? Y los observadores de la OEA, ¿cuáles fueron sus estrategias para estas elecciones de Colombia? Sí, empiezo por el final. En mi caso, como no soy miembro de la misión de observación de la OEA, no puedo hablar por ellos, pero sí puedo hablar por el caso de COFLAC, y que es el Centro para la Observación y el Fortalecimiento Electoral de América Latina y el Caribe, y también de CAESCO, que estuvimos con un territorio asignado porque cada grupo de observadores tenía un territorio diferente asignado. En nuestro caso, nos tocó varios unidos acá en Bogotá. Las informaciones que tenemos es que en términos generales el proceso se puede considerar con que fluyó en calma, de una forma ágil, y que todo el que tenía la necesidad de ejercer su derecho al voto lo hizo. Hasta ahora esa es la información que tenemos de aquellos territorios en los cuales no fuimos observadores, porque como te dije, nosotros teníamos un territorio que era acá Bogotá, pero hasta ahora no hay mayores incidentes. Y como les comenté al inicio, yo estuve en Corferia, que fue también uno de los territorios que nos tocó observar. Hablamos de más de 200 mesas de votación, unos pabellones impresionantes, y todo transcurrió con normalidad. La gente votó, no se registraron incidentes. Entonces creo que eso es importante porque no se esperaba quizás ese nivel de paz, de tranquilidad durante el proceso de votación por la polarización que presentaba el proceso electoral. Esto es importante que lo veamos y lo tengamos en contexto. Dos aspectos que se repiten en América Latina. Uno es el de los votos observados y otro es el de la compra de votos. ¿Cómo se manejó eso durante este proceso en Colombia? Sí, Darío, no te puedo dar una opinión concluyente en ese sentido porque recordemos que todavía el proceso no ha comenzado. Hoy es que prácticamente empieza lo decisivo. Por eso se hablaba ayer del preconteo, que es algo previo y preliminar, no determinante. Entonces yo creo que para hablarte de forma concluyente sobre ese aspecto tan importante que mencionas, yo creo que tenemos que esperar quizás unas 24 o 48 horas. Esto es siendo todo lo responsable que amerita tu medio.
Muchas gracias. Mira, anoche sí vimos por todo lo alto diría yo, una presentación que hizo el candidato que se proclamó ganador, Abelardo Espriella. ¿Cómo tú valoras esta presentación? Porque el discurso que él presentó, que nosotros lo tenemos completo, que lo vimos anoche, es totalmente diferente a lo que él venía haciendo y diciendo durante la campaña. Parece que cambió el chip de inmediato. Una parte, esa es mi valoración, una parte que entiendo yo, un fragmento, creo, del planteamiento de Milei y un fragmento del planteamiento de Bukele y lo que es su propio planteamiento como colombiano, como proyecto político de gobierno en Colombia. Sí, es importante la pregunta que haces, Darío, porque me permite remarcar lo siguiente. Eh, Anoche ambos candidatos hablaron y aunque en el caso de Cepeda reconoció públicamente la ventaja, esto es importante, la ventaja eh, del candidato opositor, no habló de ganadores. Aunque hay una ola internacional que sí comenzó a felicitar al candidato de la oposición. Dentro de los países de esta ola se inscribe incluso República Dominicana. Ayer el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, felicitó al candidato. Entonces, eso le da quizás una suerte de legitimidad peligrosa a un proceso que no ha concluido. Y lo repito de nuevo, una especie de legitimidad peligrosa a un proceso que no ha concluido. Candidato oficialista no reconoce, presidente de la República de Colombia, habla de muchas irregularidades que de hecho ayer en el acto de proclama frente a todos los estamentos electorales, tanto judiciales como organizativos, volvió a decirlo, es decir, que hace una postura sostenida. Mientras tanto, vemos una comunidad internacional que ya comienza a felicitar y abrazar la idea de un ganador en Colombia. Esto es un poquito peligroso, Darío, porque tú tienes una sociedad que está dividida mitad, mitad. Mitad, mitad. Date cuenta que donde hay 41 millones de personas llamadas a votar, unas elecciones aparentemente pueden concluir con una diferencia solamente de un punto porcentual, unos 200.000 votos. Y eso te está diciendo la fragmentación y la polarización que está advirtiendo incluso el propio candidato oficialista. Y quizás por eso viste anoche un discurso más moderado de su parte. Un discurso más moderado de su parte, que incluso el candidato también oficialista, un discurso moderado, aunque no reconoció. Porque eso también puede comenzar a incitar lo que nadie quiere, que es algunas violencias sociales y algunas posturas que quizás puedan, si él es declarado ganador, no permitirle gobernar. Que dicho sea de pasada, su propio partido es un partido con una minoría en el Congreso de la República de Colombia y él va a necesitar apoyo de su Congreso para hacer cosas de las que él ha planteado en campaña. Desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido la diferencia entre la primera vuelta y la segunda vuelta que podemos destacar de esta segunda vuelta en Colombia? Sí, se ha hablado de una mayor participación. Yo te diría que la principal diferencia es la participación y cómo las personas asistieron de una forma organizada a un proceso tan polarizado. Te diría que quizás más paz, de hecho, es un término muy interesante con el cual la Procuraduría de acá de Colombia comenzaba a hablar y a educar sobre el proceso, hablaba de paz electoral. Y esto es importante que nosotros incluso lo adoptemos, este término, como buenas prácticas, porque lo vamos a necesitar para los procesos electorales de República Dominicana, que desde ahora vemos que van a ser muy álgidos. Entonces, yo creo que lo que principal puede caracterizar este proceso es mayor participación, según se van reflejando en los datos, y también esa participación en paz, a pesar de la polarización que existe todavía acá en Colombia. Donald Trump en sus redes sociales, él tiene sus redes, sus redes propias. Él emitió un X, como decimos nosotros aquí, para compararlo, para que la gente entienda, en donde estaba reconociendo ya, de hecho, al candidato que se le atribuye que ganó, a Espriella. ¿Cuál es tu valoración en eso?
que lo diga el presidente Sí, de Estados Unidos. como te decía, sí ha habido fuertes denuncias, incluso del partido de gobierno, de mucha injerencia internacional. El presidente Gustavo Petro, y es bueno que ustedes puedan presentar a su audiencia el discurso de la proclama de ayer, donde él habló de que tiene pruebas que ha trazado capitales tanto colombianos en el extranjero como de otros gobiernos para interferir en el proceso electoral que se desarrolló el día de ayer. Entonces, por eso te decía hace un momento que ese concierto de países que han felicitado y han dado ya como presidente puede quizás ser un poquito peligroso en este contexto de polarización y conforme a lo que pase lo adelante. Porque, vuelvo e insisto, recordemos que es un país que ayer demostró que está dividido mitad, es decir, una segunda vuelta donde se ganó solamente, según los datos en el preconteo, o sea, se puede ganar solamente con un punto porcentual en una sociedad tan fragmentada, tan dividida. Eso puede ser realmente muy peligroso, pero muy peligroso. Entonces, recordemos que tampoco es de extrañar la postura de Estados Unidos conforme al candidato Espriella, porque esa postura de Estados Unidos, en este caso, me atrevo a decir que Estados Unidos porque su mandatario es que la ha manifestado Donald Trump, ha sido sostenida en el tiempo. Para nadie es un secreto la postura de Donald Trump frente a este candidato, igual también la de otros gobiernos que son los que han felicitado y se han adelantado a reconocer la victoria de este candidato. Según lo observado, ya mencionaste, porque no ha terminado este proceso, ¿qué fortalezas y desafíos tú puedes mencionarnos del sistema electoral colombiano y que podríamos aplicarlo aquí en el próximo año en las elecciones presidenciales? El liderazgo de los líderes y funcionarios de las instituciones que organizan el proceso. El liderazgo, la determinación para que todo sea organizado, pero también para que todo sea abierto. Es decir, estamos hablando de que, para ponerte un ejemplo muy gráfico, estuvimos en una capacitación los observadores. Y en esa capacitación quizás estamos hablando de un salón de 150 o 200 personas, es decir, internacionales que iban a observar el proceso. Entonces yo creo que nosotros tenemos primero que apostar ese nivel de transparencia, ese nivel de apertura, para garantizar legitimidad en los procesos electorales y también la determinación y el liderazgo. Hay un rol que a mí me llamó bastante la atención y creo que también puede ser una lección aprendida importante para República Dominicana, y es el rol y el liderazgo que asumió la defensora del pueblo. Cuando digo el rol y el liderazgo, porque primero ellos hicieron su propio levantamiento en torno a cómo había transcurrido el proceso de las elecciones de la primera vuelta, todos los hallazgos que habían encontrado, y también tenían su propio, vamos a llamarle de esta forma, su propia legión de observadores para garantizar también derechos. Entonces, ese involucramiento de órganos y poderes públicos creo que es importante para darle legitimidad al proceso, y creo que un rol activo similar sería interesante que el defensor del pueblo de República Dominicana lo vea de cara al proceso del año 2028. Creo que es importante ese involucramiento y ese nivel de liderazgo e independencia, y también fortaleza de criterio. Vuelvo y hago referencia al acto de proclama de la apertura del proceso del día de ayer, que, insisto, para mí es importante que la gente lo vea. Los discursos donde ellos, desde la parte misional de su organización, decían: señores, nuestra misión es esta, vamos a garantizar esto, independientemente de que estuviera la máxima figura del Ejecutivo en ese lugar, ahí, con un micrófono que también iba a hablar. Eso habla de la determinación. Estamos Entonces creo que es una finalizando. lección ¿Cómo no? ahí Adelante. importante. Bueno, pido disculpas por el ruido, pero como saben estoy todavía acá a las puertas de mi hotel. Dos cosas, ya estamos finalizando, estamos conversando con José Miguel Otaño, presidente de CAESCO, desde Bogotá, Colombia, como observador internacional de las elecciones recién transcurridas. En el día de ayer, en el día de hoy está en el preconteo, o en el conteo final, preconteo o conteo final. Eh, un breve resumen de aquí en adelante de el presidente CAESCO hacia dónde va y qué nos tiene para el país, porque quería hacer un ejercicio de que estamos hablando de que votaron, antes de que me respondan lo de CAESCO,
de 41 millones de personas, y si votaron alrededor de 25, estamos hablando que faltaron más o menos, bueno, lo que habría que ver cuántos son hábiles para votar, es lo primero. Lo segundo, 41, más de 41 millones de personas estaban llamadas. habilitados para votar. Lo que quiere Correcto. decir entonces más de medio millón de votos en blanco. Estaríamos hablando de cerca de 15, 15 millones 500 mil personas, más o menos. A las personas que nos disculpen si nos equivocamos en esta valoración, más o menos 15 millones 500 mil personas no votaron. No votaron. Lo que quiere decir entonces que habría que valorar muy bien qué porcentaje representa los 12 millones dividido entre los 41, qué representa eso del universo de votos, para ver la legitimidad de eso, del que salió electo, bueno, del que presumimos que ya salió electo en Colombia en estos momentos. ¿Es así Sí, o es muy cercano? mira, Darío, es importantísimo lo que preguntas porque no solamente tenemos que hablar de la fragmentación expresada en las urnas, es decir, con los votos válidos. Repito, estamos hablando de un punto porcentual prácticamente de diferencia hasta lo que se lleva contado, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, los votos observados, la cantidad de votos en blanco. Pero por otro lado, la abstención, que aunque hasta ahora se dice que es una cifra histórica de participación, un 63% según los datos, tenemos que hablar obligatoriamente, Darío, de que en nuestros países, es decir, en América Latina y el Caribe, la abstención realmente siempre ronda el 50%. Siempre ronda, o sea, bueno, perdón, no siempre, corrijo. En los últimos procesos esa ha sido la tendencia. O sea, la abstención es muy difícil que baje de un 40 y tanto, 50%. Entonces, por eso te decía que es una sociedad muy dividida, muy dividida. Y realmente, insisto, aunque se habla de una cifra histórica, tenemos que seguir remarcando la polarización, la abstención y la gente que fue a las urnas a decir voto en blanco, es decir, no estoy de acuerdo con ninguno. Y esto es importante porque me da pie a comentarte una conversación que tuve con un amigo que le preguntaba, bueno, y para ti, ¿cuál es la mejor opción? Estamos hablando de un joven de menos de 30 años, me decía, ninguno. Entonces quizás tenemos que ver esos votos en blanco como aquella figura que en República Dominicana no existe desde el punto de vista legal, pero sí marca en las encuestas y nosotros le llamamos ninguno. Del Centro de Análisis y de Estudios de la Comunicación, el, ¿qué está ocurriendo en América Latina? Sobre todo, bueno, en República Dominicana estamos atravesando por una situación de división dentro de los partidos políticos y en la sociedad misma, que parece ser que es lo propio en Colombia y lo propio en Venezuela, que son los países más vinculados que tenemos a República Dominicana tradicionalmente e históricamente. ¿Qué está pasando? ¿Qué tú percibes que ha estado en América Latina haciendo? ¿Perdón? ¿Qué está sucediendo en Ajá, América ¿qué es lo que tú percibes que está sucediendo en América Latina con esta situación de la división de las sociedades? Bueno, podemos decir que no podemos tomar como punto de referencia o como un análisis objetivo que representa gran parte de nuestros territorios, es decir, de América Latina y el Caribe, el caso de Venezuela, porque sabemos que es muy particular por lo que vivió quizás en los últimos 20 años, pero también por el momento actual de su política y también de sus líderes, por llamarle de esa forma. Pero sí, evidentemente, Darío, la sociedad se está fragmentando mucho. De hecho, para que tengas una idea, de las regiones en desarrollo, dentro de las cuales se inscribe América Latina y el Caribe, el 3.4 es el nivel de polarización que tiene nuestro territorio, es decir, América Latina y el Caribe, de los territorios en desarrollo. Somos de los más polarizados. ¿Qué significa esto? Que mientras más polarización tienes, es más difícil que existan consensos. Si no existen consensos, entonces es más difícil el desarrollo, porque el desarrollo solamente es posible sobre la base del consenso. Entonces, estos discursos polarizantes, estas extremas derechas, extrema izquierda, cuando las sociedades comienzan a girar hacia allá,
evidentemente lo hacen dividiendo la sociedad. O sea, aquí los políticos tienen que hacer un mea culpa porque son ellos los que dividen la sociedad. Porque la vocación de las sociedades es anuclearse. El ser humano es gregario por naturaleza. Pero, vamos a decirlo así, en República Dominicana dirían, pero la política y la pelota los divide. Entonces, los discursos de odios nacionalistas, racistas, entre otros ítems, ¿verdad? Son los que están dividiendo las sociedades. Si te das cuenta, en Europa pasa lo propio. Y parecería ser que esa es la tendencia que, aunque en República Dominicana no se ha presentado del todo, no podemos descartar que para el próximo proceso comencemos a ver visos de fragmentación social. Entonces, yo te diría que la tendencia debe ser a que los actores sociales, muy especialmente, pero muy especialmente los medios de comunicación, comiencen a trabajar en la construcción de paz y en la construcción de cohesión social. Porque, insisto, los discursos polarizantes pueden llevar a ganar elecciones, pero pueden llevar a los países a perder. Y dense cuenta qué tanto han avanzado los países que sus candidatos se han polarizado y han dividido la sociedad. Aunque ellos han ganado, analicemos qué tanto han ganado los países con esa postura de ellos. La pregunta que te voy a hacer ahora, no estás obligado a responderla, porque es una pregunta un tanto capciosa. Esa es mi valoración. ¿Consideras tú que Abelardo Despriella es un outsider y si en República Dominicana pudiera producirse una situación parecida a la de Colombia, que aparezca una figura que sea, a mi juicio, esa es mi valoración de Darío Cuba, que tenga una imagen fresca, que se manejen los medios como si fuera un pez en el agua, que no tenga miedo a bailar, que no tenga miedo a presentar su familia, a ser muy cercano a su esposa, ese tipo de cosas que a veces aquí en República Dominicana le tienen como una especie de temor de presentar su verdadera imagen pública. Sí, qué bueno que me haces esa pregunta porque te comento que me atrevo a contestarte porque para nadie es un secreto que no es que lo diga yo, es que todo el mundo ha calificado el candidato de la oposición colombiana, Espriella, que es un outsider, porque tiene todas las características de un outsider, es decir, es una persona que no viene de funciones públicas, es persona que no viene de una militancia política activa conocida, entonces ya eso lo hace un outsider de la política. ¿Esa es la tendencia? Sí, es la tendencia y es la tendencia por los bajos niveles de confianza que tiene la población en dos entes claves, Darío. Y esto es muy importante que lo entendamos. La desconfianza por encima del 50% a nivel regional está en dos figuras clave. En los medios de comunicación, es decir, más del 50% de la población no está confiando en los medios de comunicación a nivel regional, y en los gobiernos. ¿Y quiénes conforman los gobiernos? Políticos. Y esos son otros actores en los cuales la gente no está confiando. ¿Y por qué los outsiders encienden en el escenario electoral? Precisamente porque representan todo lo contrario a los políticos que tradicionalmente conocíamos. Y eso viene por un tema de cumplimiento. Es decir, si no me cumples, no creo en ti, ahí viene la desconfianza. Entonces, ellos se presentan como esa antítesis del político que la sociedad como tal conoce. Y por eso los ve esas puestas en escenas que son espectaculares y esas puestas en escena que incluso tienen unos discursos antipolítica, que necesariamente en la práctica luego vemos que son también políticos, pero se presentan como unos antipolíticos precisamente para ganarse ese territorio, primero el territorio mediático, porque también son unos discursos, podemos llamarle de esta forma sexy, es decir, que gustan, que encantan, que conectan. Entonces, ellos tienden a construir esa figura espectacular y a desdecir de todo el sistema instalado, porque ellos en los estudios han visto que a la gente el sistema, o así es como la gente lo valora, que el sistema les ha fallado y por eso se presentan antisistema. Que si en República Dominicana puede funcionar esto, bueno, veamos los indicadores que han dado origen en otras sociedades a estos outsiders. Desconfianza en los gobiernos, desconfianza en las instituciones, desconfianza en los políticos, desconfianza en los partidos políticos, desconfianza en los medios de comunicación y mucha confianza en creadores de contenidos y en figuras mediáticas.
Entonces, cuando vemos esos 7 elementos que te he mencionado, así a vuelo de pájaro, ves que República Dominicana tiene todo para que una figura con esas características triunfe. Y también aquí los medios de comunicación tienen una responsabilidad importante en lo que pueda pasar y en lo que está pasando en ese sentido en República Dominicana. Y es los títulos que le da a las personas. Cuando yo como medio de comunicación te presento a una figura X como alguien digno de emular, entonces yo te estoy diciendo, ese es tu referente, síguelo. Pero cuando yo te titulo a otras personas de una forma contraria o simplemente te lo invisibilizo, es decir, bueno, por ejemplo, Darío Cuy, perdona que te tome como modelo, Darío Cuy es una figura de mucho tiempo en los medios, formador de periodistas, con una alta valoración y mucho capital social. Yo no le doy espacio en los medios para presentarlo como referente, pero entonces presento a una figura que quizás representa antivalores, que quizás promueve a que las personas no crean en las instituciones, no crean en el sistema establecido, no respeten la ley. Entonces ya como medio yo estoy modelando en la audiencia cuál es el paradigma que deben tener, cuál es el paradigma que deben seguir. Entonces por eso es importante la participación y la responsabilidad de los medios de comunicaciones como constructores de esa cohesión social y de esa República Dominicana en la cual nosotros estamos pensando vivir en los próximos 4, 10, 15, 20, 30 y hasta 40 años. Caesco, según hemos visto en las publicaciones que hace con mucha frecuencia, nos tiene acostumbrado a talleres, entrenamientos, a cosas nuevas, cosas que van dirigidas a hacer una mejor comunicación. De aquí para allá, ¿hacia dónde se dirige Caesco? Mira, Caesco está orientado en varias direcciones. Primero, en trabajar ética periodística, comunicación con propósito, innovación pública y contabilidad social mediática, entendiendo que esos 4 puntos que son nuestros elementos misionales dan origen a un desarrollo social y económico en la medida que la sociedad y nosotros los medios de comunicaciones dominemos los temas claves, podemos cumplir mejor con la función que tenemos, con la función que nos han asignado. Es decir, la sociedad, cuando fue concebida para avanzar, le dio legitimidad y credibilidad a dos actores clave: los gobiernos y los medios de comunicación. Y en la medida de que nosotros podamos con esos dos actores organizar la conversación pública, entonces yo entiendo que podemos avanzar. Por eso decía que es clave que nosotros trabajemos primero en ética periodística, porque te puse el ejemplo de cuando un medio de comunicación o los medios de comunicación, a cambio de tráfico, a cambio de visualizaciones, invisibilizan temas importantes porque no me dan tráfico, no me dan audiencia. Yo estoy entonces optando hacia otro tipo de contenido que son los que están modelando el patrón social y la sociedad que tenemos. Entonces, en Caesco estamos trabajando ahora en cohesión social con talleres de narrativas. Por ejemplo, recientemente terminamos nuestro diplomado en innovación social y comunitaria, de cómo empoderar a los territorios de sus propias narrativas, sus propias fortalezas, para que también esos líderes sociales aprendan a ser actores de primera línea y a trabajar con los gobiernos, con la sociedad civil por sus territorios y con los periodistas, creadores de contenidos, comunicadores y todas esas nuevas especies que han surgido en los ecosistemas mediáticos. Estamos trabajando para darle mucho más competencia en temas que nosotros llamamos complejos, es decir, economía, sociología, entre otros, para que ellos entiendan cómo va funcionando la sociedad, cómo se va moviendo y cómo ellos pueden informar formados. Listo, ya finalmente una opinión fuera de todo esto. ¿Estaría José Miguel Otañez, de acuerdo a la creación de una figura que creo que no existe, de un canciller latinoamericano? Una figura que tenga que ver con todo lo que ocurre en América Latina y que permita cohesionar a nuestros países. Tú sabes, Darío, que podemos decir que eso es un sueño histórico de la región, porque de hecho ese es un pensamiento bolivariano. Y aquí con esta expresión no quiero que me enmarquen
dentro de la izquierda, ni socialista, ni nada por el estilo, pero todos sabemos y todos conocemos aquel sueño de la Gran Colombia. Y realmente, Darío, eso ahí te doy 100% el crédito que lo aprendí de ti cuando me pusiste a ver aquel documental Unidos por la Historia, de cómo nuestros pueblos de América Latina y el Caribe estaban unidos por la historia y cómo lo que pasaba en uno repercutía en otro, ¿verdad? O sea, estamos unidos indiscutiblemente. Yo creo que nuestros territorios han dado pasos importantes. De hecho, hay estructura, tú tienes que, eh, eh, o sea, varios organismos, que el CARICOM, que el ALBA, tienes muchos organismos. Tienes incluso este órgano que ahora se me va el nombre, que es de diputados, el Parlacén, perdón, que hace importantes esfuerzos por la integración. Ahora, desde mi punto de vista, yo creo que lo mejor sería tener un órgano, una figura que nos siente a todos y nos diga, señores, en la medida de que ustedes puedan ponerse de acuerdo, ustedes pueden ser más fuertes y pueden resultar en un músculo determinante, no solamente para sus territorios, sino a nivel mundial. Si ustedes no logran eso, realmente no van a avanzar al paso que lo desean. Y aunque quizás ahora no es el mejor ejemplo, podemos hablar de la Unión Europea. Digo que ahora no es el mejor ejemplo porque tiene muchas debilidades, pero la Unión Europea por lo menos logró consolidar una moneda fuerte. Y eso fue un ejercicio de integración real porque quizás el esfuerzo más importante que hace un país es renunciar a su moneda a cambio de cohesión. Y los países que integran la Unión Europea decidieron que su moneda iba a ser única. Y la moneda sabemos que es un sello de identidad. Entonces, yo creo que sí, yo creo que debe existir una figura, no sé si llamarle ahora canciller, no sé cómo llamarle, pero debe existir alguien que materialice ese sueño de Bolívar que ya advertía de las potencialidades de esta región. Y espero que en el futuro no me tomen este corte para decir que el presidente de CAESCO es socialista, es comunista. Agradecerte que haya, infinitamente que hayas sacado Aceptado. un poco de tu tiempo y que hayas aceptado esta entrevista. En estos momentos eh, tenemos presencia en los Estados Unidos, obviamente en República Dominicana, una presencia muy importante. Tenemos presencia en los Emiratos Árabes, en Finlandia, en Francia, en Alemania, en Ucrania y en San Martín. Presencia sumamente importante a través del streaming, más la conexión que tenemos con más de 60 sistemas de cable a nivel nacional, obviamente, y las redes sociales. De manera que muchas gracias por permitir darnos este tiempo de tu trabajo tan complicado en Bogotá. De manera que te agradecemos y ojalá en otra oportunidad poder hablar de la comunicación aquí en República Dominicana y ver que es un líder de la comunicación, un líder de opinión, que son creadores de contenido, que son youtubers, esas profesiones nuevas que han aparecido, que no tienen que ir a ninguna universidad para ellos autotitularse y ser personas representativas en las sociedades nuestras. Bueno, con la anuencia de tu producción estaré por allá siempre que me requieran. Un abrazo, Darío. El matutino de Cananga. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes de recordarles que nuestro compañero y colaborador José Miguel Otañez estuvo dando esas informaciones. Él es el presidente del Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación, donde estuvo conversando acerca de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo este domingo 21 en Colombia, donde se participaron más de 41 millones de personas y los candidatos Abelardo de la Espriellera mantiene la delantera con más de 12 millones, 12.9 millones de votos y su contrincante Iván Cepeda ha llegado hasta 12,6 millones de votos y todavía no han finalizado, pero ya con esa delantera del señor Espriella se presume que va a continuar así ese conteo. Ahora nos vamos a una pequeña pausa, retornamos en breve.